Conseguí los mejores precios en juegos digitales, software y gift card en el store de Zero & Nine. Con nuestro código de descuento exclusivo del canal puedes obtener hasta un 20% de descuento. Para más información, chequea el link en la descripción. A mediados del año pasado, Sentei lanzó el gabinete K20, el cual poseía un excelente equilibrio en su relación precio-calidad, y aunque fue un gabinete muy criticado, no hubo post en la comunidad donde se muestre la adquisición del mismo. Al día de hoy, Sentei redobla la apuesta lanzando la versión Z20, la cual vamos a estar analizando y haciendo hincapié a su antecesor. ¡Comenzamos! Al realizar el desempaquetado, lo único que encontramos es el gabinete envuelto por dos espumas de polietileno bastante gruesas. En el apartado visual, por la parte baja observamos 4 generosísimos pies con una construcción en plástico y goma que le otorgan un excelente agarre sobre cualquier superficie. Por el frente y el lateral observamos ambos paneles de vidrio templado con un tonalizado de color negro, y en el lateral izquierdo el panel es de metal. Si bien de momento pareciera que es similar al Sentei K20, si observamos el lateral posee una separación más pronunciada junto con unas tomas de aire. En sí, esta separación extra le da más espacio para que los 3 ventiladores frontales puedan tener un mayor caudal de aire, mejorando así su desempeño. En cuanto a sus filtros, mantienen los dos que poseía en la parte baja, los cuales corresponden al cooler de la fuente y a la toma de aire de los discos rígidos. Sin embargo, por la parte alta, son un generosísimo filtro magnético que va a proteger nuestros componentes del polvo. Sus conexiones siguen iguales, integrando jacks de 3,5 para audio y micrófono junto con 2 puertos USB 3.0 y uno 2.0. Por la parte trasera nos encontramos con un slot para la fuente y por encima de ella 7 slots PCI, y si subimos un poquito más posee una rejilla por la cual expulsa el aire el cooler de 120 mm RGB que viene integrado de serie. Uno de los puntos que le habíamos criticado al Sentei K20 era el hecho de no poder instalar en la parte alta el radiador de nuestra refrigeración líquida, y sí, Sentei nos escuchó y lo solucionó, aumentando las dimensiones del gabinete, las cuales pasan a ser de 48,9 centímetros de alto por 43,6 centímetros de largo y 20,6 centímetros de ancho, permitiéndonos instalar un radiador de hasta 240 milímetros. Pasando a lo que sería el interior del gabinete, al igual que su antecesor, vamos a poder quitar el panel lateral removiendo los 4 tornillos de forma manual. Al abrirlo, nos recibe con la típica bolsita que posee los tornillos y precintos junto con el manual y el control remoto, el cual nos va a permitir navegar entre los distintos efectos, subir y bajar la intensidad de la iluminación y regular la velocidad de los coolers. El único punto criticable es que en el manual no especifica cómo configurar los efectos y demás funcionalidades. Dicho esto, comenzamos analizando el interior del gabinete por la parte baja, donde posee un compartimiento denominado PCU Cover, donde vamos a poder esconder la fuente junto a sus cables e instalar en la bandeja que posee en su interior 2 discos rígidos de 3,5 pulgadas. Como notamos, tiene bastantes huecos por donde pasar los cables, los cuales están acompañados por unas gomas anticortes. La instalación en sí es muy sencilla, y si realizamos todo correctamente, el resultado es sumamente prolijo. Por último, vamos a hablar de la parte trasera, donde no todo lo que vemos es color de rosa, ya que si bien conserva los 2 slots para discos mecánicos o SSD de 2,5 pulgadas, en lo que sería el controlador de los coolers pierde su sujeción magnética, y es que ahora el mismo se adhiere por una cinta doble faz de muy mala calidad, la cual se nos despegó varias veces mientras realizábamos la instalación, pero también tenemos que decir que añade 2 bocas más para coolers RGB, contando con un total de 10 puertos, manteniendo los 2 puertos que ya poseía para tiras de LED RGB. Pasando a lo que sería el formato de este gabinete, es del tipo Mid-Tower, soportando placas base ATX y micro ATX, siendo compatible con tarjetas gráficas de hasta 34,9 centímetros y con disipadores para el CPU de hasta 16,6 centímetros. En cuanto a su flujo de aire, ingresa desde las rejillas que posee en el frontal gracias a sus 3 coolers que integra de serie, para luego expulsar el aire por el ventilador trasero, y al menos en mi opinión, es importante que instalemos una refrigeración líquida en el techo o 2 coolers más en el techo para así tener un mayor equilibrio y un mejor desempeño. Les dejamos un ejemplo de cómo quedaría un ensamble montado en este gabinete, y como notamos pudimos instalar perfectamente una refrigeración líquida en el techo del mismo. Realmente el resultado es muy prolijo, ya que gracias a su sistema de cables ocultos vamos a poder lucir nuestro hardware al máximo. Ya para cerrar, vamos a pasar a dejarles los efectos de iluminación que posee el Sentei Z20. Recordemos que estos nuevos coolers que integra poseen
poseen el efecto arcoiris y son capaces de mostrar varios colores en simultáneo, pudiendo crear una mayor diversidad de efectos. Nuevamente Sentei no nos provee un software, por lo cual la única forma de configurar los efectos va a ser desde control remoto, que si bien en el manual no especifica su configuración, la realidad es que es bastante sencilla. Básicamente vamos a tener la posibilidad de elegir entre colores fijos, subir o bajar el brillo, aumentar o disminuir la velocidad de los coolers, subir o bajar la velocidad del efecto, navegar entre los distintos modos de los efectos y dentro de ellos poder seleccionar uno en particular. Como les comenté anteriormente, si bien no disponemos de un manual, su uso es relativamente sencillo. Bueno amigos, tras haber analizado lo que es el apartado técnico de este gabinete, voy a pasar a darles lo que ustedes más están esperando de este análisis, que es mi opinión personal. Como ustedes ya saben, yo he utilizado durante un tiempo muy prolongado el Sentei K20, que es el modelo antecesor al que estamos testeando hoy. Entonces, ya con una idea un poquitito más formada, voy a poder hacer un análisis y una comparativa un poquito más profunda de lo que es el Sentei K20 y el Sentei Z20, que esto ustedes me lo habían pedido muchísimo, que haga una comparación directa y les dé mi experiencia personal o cómo yo veo a este gabinete de Sentei, al Sentei Z20, y si vale la pena pasarse a este gabinete o en una compra nueva ir por este gabinete y no por el Z20. Empecemos por lo que es la parte estética. En la parte estética, este gabinete incluye coolers RGB, que como todos sabemos da más FPS, claro está, por eso. No, incluye coolers RGB que quedan mucho mejor a la vista, tiene más efectos, posee una cantidad mayor de efectos y el diseño es un poquito más amplio, tanto en lo que es el alto como el ancho. Pero lo que a nosotros más nos importa es el alto. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora vamos a poder colocar un radiador de una refrigeración líquida en el techo, lo cual nos va a permitir tener unas temperaturas más bajas. Como ya sabemos, el Sentei K20, una de las cosas que le critiqué fue que la refrigeración líquida tenía que instalarla en el frontal contra el vidrio, y esto quizás no me daba una buena toma de aire, y si nosotros tenemos un CPU que esté overclockeado, esto no va a ser tan conveniente. Así que este gabinete Z20 es muy recomendable para aquellas personas que tengan el CPU overclockeado o la gráfica overclockeada, ya que vamos a tener una toma de aire mejor. Por otro lado, en lo que es el frontal, añadió una separación un poquitito más pronunciada también, que esto también nos da un mayor flujo de aire, y agregó un filtro de aire en lo que es el techo de este gabinete, que este está muy bueno para que no se nos junte tanto polvillo en el interior de este gabinete. Así que bueno amigos, sin más, este gabinete se los recomiendo para aquellas personas que busquen armar una PC quizás un poquitito más potente, para los que busquen hacer overclock, ya que la refrigeración de este gabinete va a ser muchísimo mejor, y más si instalamos una refrigeración líquida. Por otro lado, el Sentei K20 es un muy buen gabinete, al día de hoy sigue siendo una muy buena compra y se lo sigo recomendando. Pero bueno, si ustedes tienen una PC que quizás es de stock, es decir, un 8600 que no overclockean, una gráfica, una 1050, bueno, el Sentei K20 le va a ir de 10. No va a hacer falta que vayan por un Z20. Si quieren ir por la estética, vayan, pero el Sentei K20 es una muy buena opción. Así que bueno amigos, si les gustó el video no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. No olviden activar la campanita, ya que así les avisa cuando subamos las novedades que vamos a estar trayendo por el canal en la pestaña comunidad. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.